Bienvenido a una lección sobre la construcción de funciones generadoras para secuencias usando la técnica de la diferenciación. Hemos visto cómo encontrar funciones generadoras a partir de una dividida por la cantidad 1 menos x. Usar la multiplicación, adición de sustitución y diferenciación. Para usar cada uno de estos debemos observar una manera de transformar la secuencia de unos en una secuencia deseada porque la función generadora de la secuencia de unos es 1 dividido por la cantidad 1 menos x. Esto no siempre es fácil, tampoco es realmente la forma en que lo hemos analizado. Secuencias, una cosa que hemos considerado a menudo es la secuencia de diferencias entre los términos de una secuencia. Esto resultará útil para encontrar y generar funciones, así como la secuencia de diferencias suele ser más simple que la secuencia original, por lo que si conocemos una función generadora para las diferencias, nos gustaría usarla para encontrar una función generadora para la secuencia original. Consideremos la secuencia 2, 4, 10, 28, 82 y así sucesivamente. Recordemos de la lección anterior que ya sabemos que la función generadora se puede encontrar sumando y generando funciones para la secuencia de unos y la secuencia 1, 3, 9, 27 y así sucesivamente. En esta lección usaremos el método de diferenciando para obtener la misma función generadora. Y ahora consideremos la secuencia de las primeras diferencias, que es 2, 6, 18, 54 y así sucesivamente. Observe que restamos 2 de 4 para obtener 2, restamos 4 de 10 para obtener 6. Restamos 10 de 28 para obtener 18, y así sucesivamente. Desde aquí observe la generación. Función para 2, 6, 18, 54. Y así sucesivamente es igual a 2x función generadora para la secuencia 1, 3, 9. 27 y así sucesivamente, lo que nos da 2 dividido por la cantidad 1 menos 3x para la función generadora de la secuencia de las primeras diferencias. Desde aquí observe si restamos término por término la secuencia 0, 2, 4, 10, 28, y así sucesivamente de la secuencia dada 2, 4, 10, 28. Y así sucesivamente tenemos 2 menos 2 que son 2, 4 menos 2 que son 2, 10 menos 4 que son 6, 28 menos 10 que tiene 18. Y así sucesivamente. Observe que esta secuencia de diferencias no es exactamente la misma que la secuencia de las primeras diferencias, pero funcionará, así que ahora usaremos la método de multiplicar, desplazar y restar para determinar la función generadora para la secuencia dada, por lo que primero dejamos que sea igual a la serie generadora para la función dada. Esto nos da un igual a 2 más 4x más 10x al cuadrado más 28x al cubo y así sucesivamente. Ahora multiplicas ambos lados de esta ecuación por x. Al multiplicar ambos lados de la ecuación por x, fíjate que esto nos da la secuencia 0, 2, 4, 10, 28, 82. La secuencia. Queremos restar de la secuencia dada para obtener la secuencia que se asemeja a la secuencia de las primeras diferencias. Así que de nuevo multiplicamos ambos lados de la ecuación por x, porque no hay un término constante. Al multiplicar por x el término constante es 0, y luego restamos las dos ecuaciones. Restando a la izquierda tenemos un signo menos a, que se puede factorizar en la cantidad 1 menos x. Por a la derecha restando tenemos 2 menos 0, que es 2 más 4x menos 2x que es 2x más 10x al cuadrado menos 4x al cuadrado, que es 6x al cuadrado y así sucesivamente. Y ahora mirando el lado derecho de la ecuación, observe cómo tenemos la serie generadora para la secuencia que se asemeja a la secuencia de las primeras diferencias, que es la secuencia 2, 2, 6, 18, 54 y así sucesivamente. Desde aquí, si nos centramos en la parte del serie que se parece a la secuencia exacta de las primeras diferencias, es decir, esta parte de la serie en la que ignoramos la constante de 2 por un momento, esta serie se parece a la serie que generaría la secuencia real de las primeras diferencias, pero aviso en esta serie generadora. El primer término es 2x y, por lo tanto, la secuencia sería 0, 2, 6, 18, 54 y así sucesivamente y, por lo tanto, la función generadora para esta parte de la serie en el lado derecho de la ecuación no es 2 dividido por la cantidad 1 menos 3x, es 2x dividido por la cantidad 1 menos 3x, así que ahora podemos realizar una sustitución. Y tenemos la ecuación la cantidad 1 menos x por a es igual a 2 más la función generadora 2x dividido por la cantidad 1 menos 3x y ahora para encontrar la generación. Función para la secuencia dada.
Resolvemos para resolver a multiplicamos ambos lados de la ecuación por 1 dividido por la cantidad 1 menos x en el lado derecho de la ecuación que distribuimos, lo que nos da 2 divididos por la cantidad 1 menos x más 2x dividido por el producto de 1 menos x, y 1 menos 3x. Esta es una función generadora para él. Secuencia. Ahora podrías estar diciendo espera un minuto, que no es la misma función generadora que encontramos en la última lección, y tienes razón, no lo es, pero es equivalente. A mostrar que es equivalente tendríamos que agregar estos dos fracciones juntas y luego realizar la descomposición parcial de la fracción, y voy a seguir adelante y mostrar ese trabajo ahora. De nuevo, el primer paso sería sumar las dos fracciones, obteniendo un denominador común que nos da la cantidad 2 menos 4x dividida por el producto de 1 menos x y 1 menos 3x, y ahora tendríamos que realizar la descomposición de fracciones parciales. Y aquí está todo el trabajo configurando esto y resolviendo para A y B, obtenemos A igual a 1 y B igual a 1. Mostrar la función que encontramos usando la técnica de diferenciar es equivalente a la función que encontramos al sumar las funciones generadoras en la lección anterior, así que es posible que desee pausar el video y verlo con más detalle, pero las dos funciones de generación son equivalentes. Espero que lo haya encontrado útil.